Desde sus rascacielos de cristal y sus algoritmos perfectos, pulidos hasta el brillo de un diamante, los ejecutivos suizos veían a México como un espejismo lejano, un caleidoscopio de colores vibrantes y, sobre todo, de un desorden caótico. Sus vidas, un reloj preciso, con engranajes de acero girando en perfecta armonía. Sus reuniones, cronometradas al segundo, con una eficiencia que la mayoría solo podría soñar. Para ellos, el mundo era un tablero de ajedrez gigante. Cada movimiento calculado, optimizado para la máxima rentabilidad, para la perfección. Vivían en una burbuja de orden inmaculado, aséptica, donde cada semáforo funcionaba, cada tren llegaba a tiempo y cada ley se respetaba con devoción. La incertidumbre era su enemigo, la pasión, una variable que no podían cuantificar. Y luego, estaba México. Ah, México. Para estos ingenieros de la prosperidad, con sus trajes impecables y maletines de piel fina, México no era más que una postal ruidosa, un estereotipo, un cliché polvoriento, lleno de mariachis y sombreros. Sí, pero también, y prominentemente de todo aquello que la prensa solía pintar con trazos gruesos, violencia descontrolada, corrupción rampante, un caos incomprensible, que desafiaba cualquier lógica de negocio. Una nación, pensaban con condescendencia, que vivía al margen de la modernidad, atrapada en su propio tiempo, en su desorden. Dignidad, solidaridad, para ellos conceptos bonitos en un poema, pero completamente inútiles en el mundo real, donde solo importaban los números fríos, las proyecciones de crecimiento. Llegaron, con una convicción inquebrantable, la creencia casi mesiánica de que solo ellos poseían el mapa exacto de la eficiencia y la prosperidad. Venían a imponer su orden, su visión de un futuro mejor. A civilizar en cierto modo un país que en su limitada y sesgada visión, solo sabía de marihuanas, de folclore turístico y de corruptelas endémicas. Creían, genuinamente, que traían la luz, que venían a rescatar, a mostrar el camino correcto hacia el progreso, hacia su eficiencia. Pero no sabían, no tenían la más remota idea, que el verdadero tesoro de México no se mide en el valor de sus exportaciones, ni en la precisión de sus relojes suizos, ni en la fría desapasionada lógica de un algoritmo. Para nada. El verdadero tesoro de México se forja en el fuego incesante de la dignidad humana. Se teje silenciosamente con los hilos invisibles de la solidaridad más profunda. Se siente, sí, se siente, en la inquebrantable fuerza de su gente, una fuerza que no está escrita en manuales de gestión europeos, sino grabada a fuego en el corazón, en el alma misma de una nación que ha resistido siglos de conquista, de adversidad, que ha sabido caer y levantarse una y otra vez, con la resiliencia del acero forjado y la calidez inextinguible del sol radiante. Llegaron pensando que lo sabían todo, sin imaginar que estaban a punto de recibir la lección más profunda, más humana de sus vidas. Una lección que no se enseña en ninguna universidad de élite, sino en el polvo de sus calles, en el sudor de su gente, en la mirada franca y honesta de un pueblo que late con una vida propia, con un pulso vital, que el dinero no puede comprar. Un pulso vital que el dinero no puede comprar. Una lección que estaba a punto de ser impartida, no con sofisticadas presentaciones o gráficos de alta resolución, sino con la cruda, ineludible verdad, de una realidad que desafiaba cada uno de sus paradigmas. Y fue así, con el sol de mediodía bañando la inmensa urbe que aterrizó el jet privado. No era cualquier delegación. Eran los heraldos de la eficiencia, los apóstoles del progreso ordenado. Un grupo selecto de mentes brillantes, meticulosamente elegidas de las torres de cristal de Dubái y las bóvedas de seguridad de Zúrich. Sus nombres resonaban con la promesa de la impecabilidad. Ingenieros de sistemas que habían optimizado redes enteras. Financieros que movían cifras billonarias con la precisión de un láser. Consultores con doctorados que validaban su infalible visión del mundo. Venían, según ellos, a salvar a México. A optimizar su infraestructura crítica. A inyectar lógica y orden, donde solo veían caos. Desde el primer momento el contraste fue brutal. Sus trajes de lino inmaculado, con ese corte que solo el dinero puede comprar, parecían una armadura contra el desorden que los rodeaba. Sus relojes, verdaderas piezas de ingeniería suiza que marcaban el tiempo con precisión atómica, parecían burlarse del pulso desigual, aparentemente caprichoso, de la Ciudad de México. Bajaron del avión, sus rostros impávidos, con esa frialdad profesional que confunde la falta de emoción con la superioridad intelectual. Un ecosistema peculiar, comentó uno de ellos, ajustándose unas gafas de sol de titanio, mientras el bullicio del aeropuerto se filtraba como un ruido molesto a través de sus auriculares de cancelación de ruido. Necesitamos aplicar nuestros algoritmos, estandarizar los procesos, eliminar la entropía. La palabra entropía se sentía casi como un diagnóstico médico, una enfermedad incurable de la que ellos, con su ciencia y su dinero, venían a curar. Para ellos, México era una hoja de cálculo gigante, llena de errores, de variables no controladas, de ecuaciones que simplemente no cuadraban. No entendían la danza de los vendedores ambulantes, el claxon impaciente de los taxis, la explosión de colores en cada esquina, los grafitis que eran arte callejero y no vandalismo. Para ellos, era simplemente una falta de diseño, una infraestructura subóptima, una economía informal que era un desperdicio de recursos, una cultura donde la puntualidad era una sugerencia, y no una ley grabada en piedra. No veían la vida, veían el error, no sentían el pulso vibrante, sino la irregularidad en los datos. No escuchaban la risa sino el ruido. Sus ojos, acostumbrados a la simetría de los rascacielos y la perfección programada de sus ciudades, solo captaban la imperfección, la contradicción. La misma esencia de lo que hacía a México único, lo interpretaban como una falla del sistema, un bug que ellos venían a depurar. Su misión era clara: implementar un sistema de gestión de redes urbanas de última generación, un cerebro digital que controlaría el flujo de energía,
el tráfico, la distribución de agua, incluso la recolección de residuos. Un sistema tan complejo, tan interconectado, tan dependiente de la IA y el Big Data, que prometía una eficiencia sin precedentes. Con esto, explicó el líder del proyecto, un suizo de apellido impronunciable y mirada gélida, la ciudad funcionará como un reloj suizo. La ironía en ese momento se les escapaba por completo. Llegaron, pues, con el ego inflado, con la arrogancia que solo el dinero y la tecnología sin límites pueden comprar, creyendo que su acero frío era la solución universal para la calidez desordenada del pueblo mexicano. Los primeros días fueron de desprecio apenas velado. Sus reuniones en salones asépticos, sus datos proyectados en pantallas gigantes, contrastaban con la realidad exterior, el calor, la humedad, el picante de la comida, el tráfico incesante. Todo era una molestia menor, un precio que pagar por la gloriosa misión de civilizar lo que consideraban rudimentario. Se quejaban del servicio, de la lentitud, de la falta de rigor. Veían sonrisas donde buscaban eficiencia, soluciones improvisadas, donde esperaban protocolos rígidos. Esto es ineficiente, murmuraban, mientras un obrero con el sudor perlado en la frente solucionaba con un alambre y un ingenio sorprendente un problema que sus manuales ni siquiera contemplaban. Pero la vida, en su infinita sabiduría, tiene formas muy peculiares de enseñar. El proyecto estaba en su fase más crítica. La migración de los sistemas antiguos a la nueva plataforma de inteligencia artificial. Miles de millones de datos fluyendo, miles de sensores interconectándose, todo bajo la supervisión de sus algoritmos perfectos. Los ingenieros estaban en sus cuarteles generales, rodeados de pantallas luminosas, cada uno monitoreando su parcela del vasto entramado digital. La tensión era palpable. La concentración absoluta. Pensaban que tenían el control absoluto, que cada variable estaba prevista, cada contingencia calculada, cada riesgo mitigado por líneas de código inexpugnables. ¡Ja! ¡Qué equivocados estaban! El primer indicio fue sutil. Una fluctuación en un sensor de tráfico, apenas perceptible. Una microinterrupción en una subestación eléctrica, que el sistema corrigió, o eso pensaron. Un parpadeo en las luces de un edificio lejano. Pequeñas fallas aisladas, que ellos rápidamente catalogaron como anomalías menores, esperables en cualquier transición de esta magnitud. No hay de qué preocuparse, dijo el líder, con esa seguridad que emanaba de sus doctorados y sus trajes caros. El sistema está diseñado para autocorregirse, pero el ecosistema peculiar de México tenía sus propias reglas, sus propias vibraciones. Un pulso ancestral que no estaba codificado en ningún chip, en ningún satélite. De repente, la pantalla principal de monitoreo parpadeó y se fue. Un silencio helado invadió la sala de control. Un silencio que no era el descanso, sino la antesala del apocalipsis tecnológico. Luego el efecto dominó. Un barrio entero, sumido en la oscuridad. Después, otro y otro. Las líneas rojas de error comenzaron a multiplicarse en las pocas pantallas que aún funcionaban. Los ingenieros, antes serenos, ahora se movían frenéticamente, sus dedos volando sobre los teclados, tratando de diagnosticar, de reiniciar, de revertir, pero el sistema no respondía. Era como si la ciudad misma hubiera decidido desenchufarse de su control. Como si un virus, no digital sino vital, se hubiera extendido paralizando sus algoritmos, volviendo inútiles sus complejas ecuaciones. Las luces de emergencia de la sala se encendieron, proyectando sombras fantasmales sobre sus rostros pálidos. Los sofisticados servidores, diseñados para operar sin interrupción, comenzaron a emitir alarmas estridentes. La red eléctrica, la de transporte, la de comunicaciones, todo colapsó en cascada. La Ciudad de México, esa metrópolis que creían dominar con datos, se convirtió en una masa inmensa de inoperancia, un gigante dormido que se negaba a ser controlado. Afuera, el caos se desató. Los semáforos dejaron de funcionar, convirtiendo las intersecciones en una cacofonía de claxones desesperados. Las estaciones de metro se paralizaron, atrapando a miles de personas. Los elevadores se detuvieron. Los sistemas de seguridad de los bancos, de los edificios gubernamentales, de los hospitales, todo cayó. La comunicación se interrumpió. Sus smartphones, antes extensiones de su poder, se convirtieron en ladrillos inertes. Su tecnología de punta, su dinero ilimitado, sus fríos análisis, todo se desvaneció, inútil, irrelevante, frente a la complejidad inesperada de un desastre que sus modelos no habían podido prever. El líder suizo, el que prometió que todo funcionaría como un reloj, miraba las pantallas muertas con los ojos vacíos. Sus manos, que habían guiado inversiones multimillonarias, temblaban. Sus ingenieros, antes tan seguros, estaban perdidos murmurando jerga técnica que ya no tenía sentido. Sus sofisticados sistemas diseñados para la perfección programada se habían estrellado contra la realidad palpitante de una ciudad que se negaba a ser encasillada. En ese momento, envueltos en la oscuridad y el silencio de sus cuarteles generales, se dieron cuenta de la terrible verdad. Su acero, ese que representaba sus convicciones, su control, su supuesta superioridad, empezaba a doblarse bajo la presión. La Ciudad de México, lejos de ser un simple conjunto de problemas a resolver, se había revelado como una fuerza indomable, una lección que apenas comenzaba. El acero que representaba sus convicciones, su control, su supuesta superioridad, sí, empezaba a doblarse. Y al doblarse, crujía. No solo sus sistemas, sino también su visión del mundo se desmoronaba. La Ciudad de México, vibrante, caótica, indomable, no era un mero conjunto de problemas cuantificables. Era un ser vivo, con un pulso propio, ancestral, que se negaba a ser encasillado en sus diagramas de flujo. Estaban perdidos, completamente. En la oscuridad de sus cuarteles de mando improvisados, el silencio era ensordecedor, roto solo por el pitido agónico de alguna terminal que se rehusaba a morir del todo. Pero afuera,
En las calles donde el polvo se mezclaba con la memoria de siglos, la vida no se detenía. La ciudad, herida pero jamás vencida, seguía respirando. Y fue allí, entre los escombros de la impotencia tecnológica y el fulgor tenue de las farolas que aún luchaban por encenderse, donde apareció una figura. No llevaba traje de fibra de carbono, ni pantallas holográficas. Llevaba una camiseta de algodón desgastada, pantalones de mezclilla salpicados de cal y tierra, y unas botas que habían conocido más caminos que cualquier mapa digital. Era el albañil, un hombre con el sol tatuado en la piel, con el viento de innumerables mañanas en el rostro y la sabiduría de la tierra anidada en sus ojos profundos. Se llamaba Don Miguel. Y mientras los expertos suizos, noruegos y de Dubái, con sus trajes impecables y sus rostros pálidos de consternación, se aferraban a sus teclados muertos, Don Miguel ya estaba en el centro del problema. El problema era un tramo crítico de un viaducto elevado, una arteria vital que conectaba miles de vidas, que ahora, tras la inesperada sacudida, presentaba una grieta amenazante. Una grieta que, según los modelos computacionales de Odo, implicaba un colapso inminente. Un colapso que sus algoritmos predecían con una precisión terrorífica, pero para el que no ofrecían ninguna solución real, solo el desalojo masivo. Don Miguel no necesitaba algoritmos. Él conocía el temple de esa tierra, sabía cómo se movía, cómo respiraba. Sus manos, más que herramientas, eran extensiones de la propia tierra. Palpó el concreto, no con un sensor, sino con el tacto de quien conoce cada partícula. Escuchó el eco, no con un geófono, sino con el oído afinado por décadas de trabajo. Y mientras los ingenieros extranjeros hablaban de tensión estructural, fatiga de materiales y microfracturas, él murmuraba sobre el cansancio del concreto y la memoria de la tierra. Para ellos, era jerga poética. Para él, era ciencia pura, forjada en la experiencia. Con un gesto apenas una inclinación de cabeza, sus compañeros se movieron. No eran ingenieros titulados, sino otros albañiles, maestros de obra, vecinos de los barrios cercanos, hombres y mujeres, con la misma esencia de la tierra en las venas. Empezaron a llegar herramientas, no drones, no robots, picos, palas, martillos, varillas de acero, sacos de arena, cemento, materiales básicos. Y en cuestión de minutos, lo que a los extranjeros les parecía un caos, se transformó en una sinfonía de trabajo coordinado. Don Miguel dirigía con la voz baja, con un aquí, compadre, un dale con fuerza, mi chavo, un ese muro respira, no lo forces. Mientras los ingenieros de Odo veían sus pantallas fijas, él observaba el cielo, el movimiento del aire, la forma en que el agua de una pequeña fuga se filtraba en el suelo, leyéndolo todo como un ancestral oráculo. No era solo reparar la grieta, era entender el porqué de la grieta, cómo la ciudad misma había influido en ella, cómo la tierra pedía ser tratada para sanar. Los extranjeros inicialmente escépticos se quedaron boquiabiertos. Vieron cómo el hormigón agrietado era cuidadosamente limpiado, no con láseres, sino con cinceles y cepillos, cómo la mezcla de cemento se preparaba con una consistencia perfecta, no por una máquina, sino por el ojo experto de un joven aprendiz, cómo las varillas de refuerzo eran dobladas y soldadas a mano, con una precisión que desafiaba a sus máquinas. Era una dignidad en el trabajo, una conexión con el material, que ellos, detrás de sus pantallas, habían perdido hacía décadas. El ruido de los martillos rítmicos, el chirrido de las palas, el murmullo de las órdenes. Era la vida volviendo a la ciudad. Era el corazón de México latiendo en sus manos. Horas pasaron. Horas de esfuerzo sobrehumano, de sudor que empapaba las ropas, de sonrisas fugaces en medio de la fatiga. Los ingenieros foráneos que habían prometido la perfección programada, vieron cómo la imperfección humana, guiada por la sabiduría y la comunidad, lograba lo impensable. Vieron cómo una red de solidaridad, tejida por lazos más fuertes que cualquier protocolo de seguridad, se movía como un solo cuerpo. Y cuando el sol comenzó a asomarse, pintando el horizonte con tonos de esperanza, la grieta estaba reparada, estable. El viaducto estaba salvado. Los extranjeros, aturdidos, salieron a la luz del amanecer. Sus ojos, antes llenos de pánico y desesperación, ahora se llenaban de una mezcla extraña de admiración y vergüenza. Don Miguel, con las manos curtidas y la camisa pegada al cuerpo, se limpió el sudor de la frente, con una sonrisa cansada pero profunda. Y entonces, con una naturalidad que les heló la sangre, y luego les calentó el alma, se acercó a ellos. No venía a exigir pago ni a reprochar su inutilidad. Venía con un plato de comida humeante en las manos. Tacos recién hechos, con cilantro y cebolla, el olor a carne asada llenando el aire. Y les dijo con una voz que era tan suave como firme, tan sencilla como profunda. Aquí en México a las visitas, se les cuida, no se les cobra el alma. El líder suizo, el que prometió que todo funcionaría como un reloj, tomó el plato. Sus manos que habían temblado por la impotencia, ahora temblaban por una emoción que no reconocía. El sabor de aquel taco era un sabor a hogar, a humanidad, a una riqueza que su vida exitosa jamás le había ofrecido. Miró a Don Miguel, a sus ojos que reflejaban la calma de la tierra y la fuerza de un roble. Y en ese momento, una revelación golpeó a todos los extranjeros con la fuerza de un rayo. Ellos habían construido imperios de acero y cristal. Habían acumulado fortunas que desafiaban la imaginación. Sus vidas eran un monumento a la eficiencia, al control, a la perfección. Pero estaban vacías. Sus corazones, blindados como sus bóvedas, se sentían fríos y solitarios. Habían venido a salvar a México con su tecnología, con su visión del progreso, y habían descubierto que la verdadera salvación no estaba en un código binario, sino en un apretón de manos, no en un modelo predictivo, sino en la precisión de un corazón que sabe cómo cuidar al prójimo. La dignidad de Don Miguel, su sonrisa genuina y desinteresada, su generosidad inmensa, valía más que todos sus millones. Ese plato de comida, ofrecido sin esperar nada a cambio, era el banquete más grandioso que jamás habían probado. Se dieron cuenta de que su supervivencia del más apto
era una farsa comparada con la supervivencia del más unido. El acero que ellos tanto reverenciaban, ahora les parecía frío y frágil. El corazón de México, fuerte como la obsidiana y cálido como el sol, era el verdadero poder. El líder suizo se puso de pie. Su voz, ahora era firme, pero llena de una humildad que le era desconocida. Miró a sus ingenieros, a sus financieros, y luego con la mirada de un hombre que acaba de ver el amanecer por primera vez declaró: hemos venido a medir el caos, y hemos encontrado el orden más profundo. Hemos buscado soluciones en la ciencia, y hemos hallado la sabiduría en la tierra. Hemos creído que el valor se mide en divisas. Y México nos ha enseñado que el valor innegociable reside en el corazón humano. Con toda la humildad del mundo, declaramos a México no solo una nación, sino una verdadera superpotencia del espíritu humano. Aquí donde el valor del corazón pesa, y pesará siempre más que cualquier fortuna. Y esa fue la lección. Una lección digna de leyenda, grabada no en mármol ni en oro, sino en el alma de aquellos que creyeron que lo sabían todo. Y apenas estaban empezando a entenderla. Ahí estaba la verdad, tan brillante como el sol de mediodía, tan profunda como la tierra de la que nacemos. La lección se había grabado no en mármol ni en oro, sino en el alma misma de aquellos que creyeron saberlo todo, y apenas estaban empezando a entender. México, una superpotencia del espíritu humano, no una superpotencia de ejércitos imponentes, ni de bancos inquebrantables, ni de tecnologías frías y calculadoras. No, la suya es una grandeza forjada en la temperatura del corazón, cálida y resiliente como la obsidiana, eterna como el sol que baña sus paisajes y sus historias. Es una nación donde el valor no se mide en divisas, sino en la dignidad con la que un pueblo se levanta día tras día, donde la riqueza no se cuenta en ceros en una cuenta bancaria, sino en la sonrisa franca de quien te abre su hogar o comparte lo poco que tiene, con una generosidad que desafía toda lógica económica. México nos ha enseñado, nos ha revelado que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de sentir la alegría en medio de la adversidad, la solidaridad cuando todo parece caerse a pedazos, la pasión por la vida que late en cada rincón, en cada sabor, en cada melodía. Es una lección que no necesita conferencias, ni gráficas complejas, para ser comprendida. Se siente en el abrazo sincero, en el ingenio para resolver lo irresoluble, en esa chispa inquebrantable que te dice: aquí estamos, y aquí estaremos siempre. Por eso, México no es solo un país, no es simplemente un punto en el mapa, ni una serie de estadísticas. México es una lección de vida, una verdad universal, grabada en el alma de aquellos que se atreven a sentirla, que se atreven a mirar más allá del ruido, y escuchar el latido de un corazón que a pesar de todo, sigue latiendo fuerte. Si tú también sientes ese orgullo que emana de la grandeza del corazón mexicano, si crees que la verdadera superpotencia es la que reside en el espíritu humano, entonces es el momento de unirte a esta conversación. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte más historias como esta, y comparte este mensaje. Demostremos juntos al mundo que el valor innegociable, el poder más grande, no se compra ni se vende. Se lleva aquí, justo aquí en el corazón. ¡Viva México! Se bajaron de sus camionetas climatizadas, el aire acondicionado aún zumbando en sus oídos mientras el sol, un sol mexicano que quemaba de verdad, les daba la bienvenida con un abrazo abrasador. El polvo rojizo se pegaba a sus impecables botas de seguridad. Era un tipo de polvo diferente al que conocían, más fino, más pétseo, casi como si la tierra misma estuviera intentando dejar su huella en ellos, advertirles de su presencia. Pero ellos no lo notaron. No, claro que no. Sus ojos estaban fijos en los números, en los diagramas de flujo, en las proyecciones de rentabilidad. Su misión era sencilla, pulcra y predecible. Desplegarían su maquinaria de última generación, esos monstruos de acero y silicio, capaces de extraer minerales con una eficiencia nunca vista. Sus algoritmos predecirían fallas, optimizarían rutas, maximizarían ganancias. Todo bajo control. Todo bajo su control. Y al principio, todo salió como en sus planes. Sus drones, con un zumbido casi futurista, sobrevolaban el área mapeando cada centímetro. Los gigantescos taladros automáticos, con una precisión escalofriante, perforaban la roca con la misma facilidad con la que un lápiz atraviesa el papel. Los sensores de vibración, los monitores de oxígeno, los sistemas de comunicación por satélite, todo funcionaba a la perfección. Una sinfonía de ingeniería moderna, un himno al progreso, resonaba en ese rincón olvidado del mundo. Los ingenieros, los faros de la razón, sonreían entre sí. Pequeñas, casi imperceptibles sonrisas de autocomplacencia. ¿Lo veis?, parecían decir sus miradas. Era tan simple, solo hacía falta orden. Método. Nuestros métodos. Las hojas de cálculo tan frías y lógicas estaban cobrando vida, demostrando su verdad innegable. La mina, según sus proyecciones, empezaría a producir a un ritmo vertiginoso. El oro, la plata, el cobre, todo estaba ahí esperando ser extraído por la mano experta de la tecnología. Se sentían invencibles, superiores. Cada pieza de acero reluciente de sus máquinas era un testimonio de su ingenio. Cada algoritmo, una prueba de su intelecto. Pensaban que habían domado el entorno, que habían impuesto su voluntad a una tierra que, para ellos, era solo un recurso que explotar, una variable en una ecuación de beneficios. Pero la tierra, la madre ancestral que había visto nacer y morir civilizaciones enteras, no entiende de Excel ni de calendarios. No comprende de algoritmos ni de proyecciones trimestrales. La tierra habla otro idioma. Un idioma de crujidos, de susurros subterráneos, de movimientos lentos pero inexorables. Y de repente, decidió hablar. Fue sutil al principio. Una vibración. Apenas perceptible. Un leve temblor que hizo que el café en la taza de uno de los ingenieros se agitara ligeramente. Una risa nerviosa.
Un camión pesado. Tal vez, dijo alguien. Pero la vibración persistió. Se intensificó. El suelo bajo sus pies dejó de ser una superficie sólida y predecible para convertirse en algo vivo. Un ser que respiraba y se quejaba. Los monitores de vibración, que hasta ese momento habían mostrado lecturas estables, comenzaron a parpadear en rojo. Las alarmas, antes tan claras y nítidas, empezaron a sonar con una distorsión aterradora. Las máquinas, esos colosos de acero que habían estado perforando con una precisión milimétrica, chirriaron. Un crujido metálico, espantoso, resonó en el aire, como el grito de un animal herido a muerte. No era el crujido de un tornillo flojo, ni el lamento de un engranaje desgastado. Era el sonido de la resignación del metal, de la estructura que cede ante una fuerza mayor. Y luego, el silencio. Un silencio sepulcral. No era un silencio normal. No era la ausencia de ruido. Era un silencio que pesaba. Un silencio que rugía en los oídos. El zumbido constante de los motores se había apagado. El taladro se había detenido. Los drones habían caído del cielo. Sus hélices rotas. Sus luces muertas. El sistema, su orgullo de acero y silicio, había fallado estrepitosamente. La pantalla principal en la sala de control, que antes mostraba gráficos complejos y líneas de datos en movimiento, ahora era solo una negra ominosa superficie reflectante, donde sus propios rostros pálidos se reflejaban. Los rostros antes imperturbables, esas máscaras de eficiencia helvética, ahora estaban bañados en un pánico gélido. Los ojos que antes miraban con condescendencia, ahora estaban llenos de un terror crudo, primario. Un miedo que venía de lo más profundo, de la parte más vulnerable del ser humano. El miedo a lo desconocido, a lo incontrolable. Intentaron sus protocolos de emergencia. Llamaron por radio. Sus sistemas de comunicación por satélite, muertos. Intentaron arrancar las máquinas de respaldo. Nada. Los motores no respondían. Las luces de emergencia parpadearon una, 2 veces. Y luego, oscuridad. Una oscuridad tan densa, tan absoluta, que parecía engullirlos a todos. El dinero era inútil. ¿De qué servían millones en cuentas bancarias cuando no podías enviar una señal? La tecnología, su diosa de la razón, su arma secreta, su presunto salvador, estaba muda, silente, inerte, como un juguete roto. Se miraban unos a otros, perdidos, desorientados, en el corazón de una tierra que, de pronto, les hablaba en un idioma que sus cerebros privilegiados, sus mentes entrenadas en las universidades más prestigiosas del mundo, no podían descifrar. Estaban varados, completamente solos, rodeados por el polvo, el silencio y la inmensidad de un país que se había negado a ser reducido a un dato en una hoja de cálculo. La tierra les había recordado, con una elocuencia brutal, que hay fuerzas, hay poderes, que escapan a toda lógica, a toda predicción. Y en ese silencio abrumador, en esa oscuridad aterradora, empezaron a entender que no eran los rescatistas. Eran los rescatados. O al menos, lo serían si algo pudiera sacarlos de la trampa mortal en la que ellos mismos se habían metido. El orgullo del acero se había doblegado. Y la tierra simplemente, había despertado. ¿Quién los escucharía ahora? ¿Quién los salvaría de esta lección ineludible? La respuesta estaba por llegar. Una respuesta que no venía de ningún plano, de ningún algoritmo, sino del corazón mismo de México. El polvo seguía en el aire, denso, casi palpable. El silencio, un silencio que no era ausencia de ruido, sino una presencia arrolladora. Los ingenieros, esos cerebritos pulcros y eficientes, parecían estatuas petrificados por la magnitud de su fracaso. Sus trajes impecables, ahora empolvados, eran un cruel recordatorio de la burbuja de cristal, en la que habían vivido creyendo que todo podía ser controlado, medido, cuantificado. Pero la Tierra, señores, la Tierra tenía otros planes. Había rugido no con violencia gratuita, sino con la sabiduría antigua de un gigante dormido, que se rehúsa a ser domesticado. Y en esa vulnerabilidad, en esa oscuridad aterradora donde ni un solo algoritmo podía ofrecerles consuelo, fue cuando la verdadera luz apareció. No llegó en un helicóptero de rescate. No venía en un camión de última generación, con sensores ultrasónicos. No. La respuesta, el verdadero rescate, tomó la forma de una figura que emergió lentamente de entre las sombras del atardecer. Un hombre, un viejo hombre. Sus manos, sus manos. No eran las manos tersas, finas de esos ingenieros, acostumbrados a teclear en pantallas táctiles. Eran manos curtidas, sí, como la corteza de un árbol centenario. Cada grieta, cada callo, una crónica viva de décadas de diálogo íntimo con la roca, con el metal, con el propio aliento de la tierra. Manos que habían conocido la fatiga, el frío, el calor brutal del sol implacable. Manos que no construían gráficos, construían vidas. Y su mirada, profunda, serena como un cenote sagrado que guarda secretos de milenios. No había pánico en ella. No había reproche. Solo una calma. Una autoridad natural que no necesitaba títulos universitarios ni diplomas colgados en la pared. Una autoridad que se había ganado, palmo, a fuerza de vivir, de sufrir, de trascender. Era la mirada de un minero. Un hombre que conocía las entrañas de México como la palma de su mano. Mejor, mucho mejor, de lo que cualquier satélite o dron de millones de dólares podría jamás soñar. Los ingenieros lo vieron acercarse, con su andar lento pero firme, su sombrero empolvado y su ropa humilde. No dijo una palabra al principio. No preguntó qué había pasado. No necesitaba explicaciones. Sus ojos, esos cenotes profundos, ya habían leído la historia en el derrumbe, en el miedo de los expertos, en el silencio elocuente de la desesperación. Y entonces,
el hombre con una discreta dignidad que avergonzó hasta la médula a aquellos que se creían los amos del universo, simplemente empezó a organizar. A organizar. No con órdenes gritadas. No con complejos planes de evacuación. No. Su voz, grave como la piedra misma, era un murmullo que se extendía, que se multiplicaba. Un llamado. Y la respuesta. La respuesta fue inmediata, como si un invisible interruptor se hubiera encendido en el corazón mismo de la comunidad. De repente de todas partes surgieron hombres y mujeres, jóvenes vigorosos, ancianas con la sabiduría de la tierra grabada en el rostro, niños que observaban con ojos curiosos y serios. No eran personal de rescate, capacitado en protocolos internacionales. Eran la gente. El pueblo. Traían consigo palas, picos, cuerdas, botellas de agua, tacos envueltos en servilletas, mantas raídas pero cálidas, no equipos sofisticados. No. Traían las herramientas de siempre. Las que se usan para trabajar la tierra, para construir, para vivir. Pero lo más importante, lo que no aparecía en ninguna lista de inventario, lo que ningún algoritmo podía predecir, era el torrente de voluntad inquebrantable que fluía entre ellos. El calor de la hermandad, la solidaridad, tejida en el ADN de cada uno. Una fibra indestructible que se activaba ante el peligro, ante la necesidad, ante el sufrimiento del prójimo. Los ingenieros, con sus mentes programadas para la eficiencia individualista, no podían entenderlo. ¿Por qué? Porque esta gente que a duras penas tenía lo suficiente para sí misma, se lanzaba con esa furia contenida, con esa entrega total, a desenterrar a unos desconocidos, a unos extranjeros que hasta hacía unas horas los habían mirado con displicencia. El viejo minero se acercó a ellos, con la mirada fija, sin un atisbo de condescendencia, pero con una firmeza que era como el ancla de una embarcación en medio de una tormenta, y pronunció las palabras. Palabras que no eran una pregunta, ni una orden, eran una declaración. Una lección grabada a fuego en el alma de este país. Aquí, patrón, dijo el viejo, su voz como el eco de los cañones, resonando en el silencio respetuoso que se había formado a su alrededor. Aquí, las visitas no se dejan solas. No se dejan solas. Esa simple frase, tan sencilla, tan desprovista de grandilocuencia, golpeó a los ingenieros como un rayo. Un golpe más duro que el derrumbe mismo. Un rescate sin precio ofrecido con la dignidad que solo la verdadera humanidad puede otorgar. No había contrato, no había factura, no había retorno de inversión. Solo el deber ancestral de cuidar al que llega, al que está en problemas, al que necesita una mano. En ese instante, el mundo de los ingenieros construido sobre pilares de rendimiento, de márgenes de beneficio, de cifras en ascenso, empezó a tambalearse. Su misión de rescate se había convertido en una humilde y brutal lección. Ellos, que habían llegado con la arrogancia de los salvadores, ahora eran los salvados. Ellos, que habían venido a enseñar eficiencia, estaban siendo educados en algo mucho más profundo, mucho más esencial. La pala del minero se hundía en la tierra, metódica, poderosa, y cada palada no solo movía escombros, sino que también desenterraba las profundas contradicciones en las vidas de esos hombres de acero. Su éxito material, sus cuentas bancarias abultadas, sus casas lujosas, sus viajes por el mundo. Todo eso, ¿qué valor tenía ahora? ¿Qué peso tenía frente a la mirada serena del viejo minero? Frente a la voluntad unida de un pueblo que no tenía casi nada, pero lo daba todo. Comprendieron. O al menos empezaron a comprender, en lo más hondo de su ser, que su mundo de éxitos materiales palidecía. Palidecía ante la vasta riqueza moral de una nación que no se mide en IPI, no se mide en índices bursátiles, no se mide en la velocidad de sus trenes bala. Se mide, más bien, en la profundidad de su corazón. México no era ese compendio de clichés y estadísticas negativas que ellos habían consumido en sus noticieros y reportes. México era esto, este latido ancestral. Esta alma indomable que se negaba a ser categorizada, a ser reducida, a ser comprada. Era la mano tendida, la comida compartida, el abrazo silencioso. Era la sabiduría que reside en la tierra y en el espíritu de su gente. Y mientras el sol se ponía pintando el cielo con tonos de fuego y ceniza, iluminando los rostros sudorosos y decididos de aquellos que excavaban con fe, los ingenieros ya no veían un derrumbe, veían un altar. Un altar donde el orgullo del acero se rendía ante la resiliencia del espíritu. Un altar donde el oro palidecía frente al valor de la humanidad. La lección apenas comenzaba, pero ya era ineludible. Estos hombres que habían venido a salvar un proyecto, se encontraron con que el verdadero rescate era el de su propia alma. Y la epifanía, la revelación, no venía de una pantalla ni de un informe, venía de la tierra, del sudor, del corazón mismo de México. Y el eco de la frase del viejo minero, aquí, patrón, las visitas no se dejan solas, se grababa en su memoria, en su conciencia, para siempre. Sabían que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La verdadera fortaleza, el verdadero poder, estaba a punto de ser revelado. No era solo un derrumbe lo que veían. Era un altar. Y en ese altar, el orgullo del acero se doblaba ante la fuerza inquebrantable del espíritu. El brillo frío del oro palidecía frente al valor de la humanidad. La lección estaba clara, ¿verdad? Estos hombres, que llegaron creyendo que iban a salvar un proyecto, se encontraron con que el verdadero rescate era el de su propia alma. La epifanía no vino de una pantalla táctil ni de un informe de 100 páginas. Vino de la tierra, del sudor que empapa la frente, del corazón mismo de México. Y ese eco, aquí, patrón, las visitas no se dejan solas, se incrustó en su memoria, en su conciencia, para siempre. Supieron entonces que nada, absolutamente nada, volvería a ser lo mismo. La verdadera fortaleza, el verdadero poder,
no estaba en los rascacielos o en las cuentas bancarias. Estaba a punto de revelarse, porque México no es solo el país de cielos ardientes y tradiciones milenarias, que creyeron haber estudiado en mapas y estadísticas. No. México es un horno, sí, un horno ancestral donde se forja el espíritu humano. Es una lección de vida, que late con la fuerza imparable del sol que todo lo nutre, y con la resistencia férrea de la tierra que todo lo sostiene. Su corazón es un volcán de generosidad inagotable, una fortaleza inquebrantable de dignidad, más sólido que el mejor de los aceros, más brillante que cualquier joya tallada con precisión suiza. México es, señoras y señores, una superpotencia moral. Es un faro de humanidad encendido en un mundo que con demasiada frecuencia parece haber olvidado lo más esencial. Es la encarnación viva de que los verdaderos tesoros no son los que se excavan de la tierra con maquinaria pesada, sino los que brotan del alma con generosidad desinteresada. Si sientes que el acero forjado de tu alma mexicana resuena con esta verdad, si sabes, en lo más profundo de tu ser, que nuestro país es una epopeya viviente, una canción de resistencia y amor que merece ser escuchada por todo el planeta, entonces, te pido algo. Suscríbete a este canal. Comparte esta historia con todos los que conozcas. Hagamos que este grito de orgullo, este rugido de dignidad, retumbe hasta el último rincón de la tierra. Que el mundo entero vea, sienta y entienda la grandeza de México. Porque al final del día, lo comprendieron. México no es un país, es una lección de vida. Y es una lección que vale la pena aprender.